Bienvenidos, vamos a tener una buena enseñanza esta mañana. Si tienes tu Biblia ahí, tómela o su aplicación de la Biblia en el internet o en el teléfono, en el iPad o en la computadora. Y ahí vamos a estar hablando acerca del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta tarde preciosa. Amén. Yo sé que tú estás alegre, estás contento de estar aquí y ser parte de esta transmisión también que el Señor nos concede a través de esta manera hacerlo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de adorarte, de alabarte, de bendecirte y de darte gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, que nos has dado de vida. Gracias porque tú has estado siempre fiel ahí, Señor, escuchando nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras peticiones, Señor, y todo lo que necesitamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos dar fe, Señor, que tú eres un Dios poderoso, grande y maravilloso, porque has transformado nuestra vida, nos has dado gozo, nos has dado paz, amor, Señor, y nos has dado el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aumenta nuestra fe, quita toda incredulidad, Señor, danos de tu gracia, Señor, y podamos ser fortalecidos, Señor, con esa unción poderosa, Señor, que solo tú la puedes dar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados y a los que se conectarán después de este momento, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, a los corazones y no regrese vacía, sino haga lo que ella quiere en las vidas de mis hermanos y hermanas y amigos que escucharán tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, de impartir la palabra del Señor. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces cada vida, Señor, cada corazón, Señor Jesús. Que estemos dispuestos siempre a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor, que solo oímos y no practicamos nada, Señor, sino que seamos ejecutadores de tu palabra cada día, Señor. Gracias porque nos has dejado palabra viva, Señor, para guiarnos, Señor, para conducirnos en esta vida, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, ahí están. Estamos ahí en el capítulo 6 de San Juan. Amén. Ahí está hermana Vilma. También ya se agregó Ramón Morales. Amén. Nuestro hermano Ramón. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Juan. Vamos a estar hablando acerca. Hay tres historias y tres milagros muy importantes. En otras palabras, o algunos le dicen señales, otros le dicen prodigios. Bueno, hay alguna diferencia entre uno y el otro, pero este milagro está dicho por los cuatro, prácticamente está en los cuatro evangelios. La alimentación de los 5,000 es el tema que hay del capítulo 6 de Juan, ¿no? El hermano Juan lo ve de una manera, los demás de otra, un poquito diferente, pero lo cierto es que fue un milagro. El Señor sigue haciendo milagros todavía y sigue hablando. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 15 y luego vamos a hablar un poco acerca de ello. Amén. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Juan: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, oiga bien a quién le dijo, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, ¿verdad? Así como nos prueba a nosotros también. Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Memorices esto? Porque él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, mire, tenemos una enseñanza muy preciosa, amén. Bienvenido, hermano Jorge. Ahí está el pastor Francisco, también de México, amén. Y bueno, nos vamos a gozar esta noche en nuestra enseñanza del capítulo 6 de San Juan. Vamos a empezar hablando acerca de un milagro muy grandísimo, que en los otros evangelios el Señor habla acerca de que Él dio gracias y cuando dio gracias a Dios, en algunos de los evangelios dice: yo sí es siempre que tú me escuchas. Jesús estaba dando gracias a Dios antes de que sucediera el milagro. Y ya en unas oportunidades anteriores nosotros oímos predicar a nuestro pastor Frank cuando decía un tema: viendo lo que no es como si fuera. Y entonces vemos un milagro aquí que Dios estaba ya, o el Señor estaba ya planeando, ¿no? Él sabía lo que iba a hacer. Por eso cuando habló con Felipe le dijo de esa manera: pero no me quiero adelantar, sino que lo que quiero enfatizar es que así como sucedió este milagro que vamos a ver esta tarde, también siguen habiendo milagros todavía. El tiempo de los milagros no ha pasado. Pueden haber milagros inmediatos, milagros de días, milagros de meses o milagros de años. Encontramos en la Biblia milagros hasta de un hombre paralítico que tenía 38 años de estar paralítico. Otros tenían más años, otros menos. Otros milagros fueron inmediatos. Bueno, Dios hace lo que Él quiere, ¿no? A veces pedimos y no sucede nada, porque todavía no ha venido el tiempo del Señor para que nos haga el milagro que nosotros necesitamos. ¿Cuántos milagros necesitamos nosotros en la vida que sucedan, no? Yo si ahorita preguntara: ¿quién necesita un milagro? Yo sé que más de alguno de ustedes necesita un milagro, o todos necesitamos un milagro de Dios. Todos necesitamos más de algún milagro físico, material, espiritual, social, moral. El mundo necesita un milagro. Vemos el trastorno que hay ahora en este mundo de creencias religiosas, de opiniones, de pensamientos. Cada quien opina lo que quiere, cada quien interpreta lo que quiere, cada quien según va para el cielo, cada quien está haciendo la voluntad de Dios, cada quien está esperando al Señor de su manera, cada quien asiste a la iglesia como quiere, cada quien ofrenda como quiere, cada quien ayuda como quiere, cada quien, o sea, es una cosa que necesitamos un milagro del Señor para que el Señor ajuste todas esas cosas y nos haga entender lo que realmente debemos de hacer. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Esta hermana Lupita, amén, gloria a Dios. Esperamos que le haya ido bien en su examen, que anoche estuvimos orando, ¿verdad? Yo creo que el Señor está ahí con ella también. Mire, después de esto dice, porque había habido otro, en el capítulo 5 había habido un conflicto también de cuando fue resucitado el paralítico de Betesda, ¿no? Después que Jesucristo lo sanó, los fariseos y los hipócritas y todos los que andaban religiosos detrás de Jesús, andaban siempre mirando a ver en qué Jesús caía, a ver qué cosas mal hacía Jesús. Y luego Jesús les habló respecto a lo que Él era, ¿no? Como decía el versículo 20, 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará,
De modo que vosotros os maravilléis, le dice Jesús cuando había sanado al paralítico de Betesda en el capítulo 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hijo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mire, o sea, como en otras palabras, cuando el Padre quiere, cuando Dios quiere, Él hace un milagro. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, porque de eso lo tildaban también, que hacían milagros el día sábado, día de reposo. Uy, mire, se hizo un milagro el día sábado. El día sábado nadie debe moverse, el día sábado nadie debe de hacer nada. Y Jesús, por misericordia y amor, rompía a veces las reglas y tradiciones de los judíos para darles a conocer que Él tenía autoridad aún en el mismo, aún en la ley, aún en la misma naturaleza. Jesús tenía poder, ¿verdad? Porque Él es Dios. Él era Dios y podía hacer como hizo Jehová cuando Josué peleaba allá, ¿no?, con los amalecitas, que Él hizo que retrocediera el sol. ¿Y quién iba a decir que no? Si Dios hizo el mundo, Dios hizo todo, Él puede hacer lo que Él quiere. Nadie le puede poner obstáculos, nadie los puede detener, que no haga lo que no quiere. En día sábado, día domingo, día cualquier día, el Señor sigue haciendo milagros. Entonces, por eso dice ahí, después de esto, o sea, después de ese acontecimiento, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. No sé si a usted le trae colación a su mente o memoria de su mente cuando allá en los 70s, 80s, se levantaba alguien haciendo milagros y eran gentiales. Y cuando decían que va a venir un evangelista que el Señor lo usaba en hacer milagros, no se quedaba nadie, gentíos, corrían. Y se quedó esa misma como tradición y religiosidad de la gente, que cuando no sucede nada en la iglesia, según ellos, no van porque ahí no sucede nada. Pero el Señor sigue haciendo milagros en todo el mundo y a cada rato, en cada momento, te sigue guardando, te sigue dando vida, te sigue dando de comer, te sigue dando trabajo, te sigue dando... Todos los días hay milagros. O sea que se quedó ese estilo religioso de que la gente iba cuando miraba a alguien que botaban a otros y caían al suelo. Dice, este sí lo usa el Señor, y eran gentíos que iban ahí. Se quedó la tradición que si no se caía alguien, pues no había bendición. Si no caía alguien al suelo, pues el culto no sirvió. Si no habían, si no quebraban bancas, el servicio no estuvo bueno. Y así había mucha gente aquí siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Porque sanaba a los cojos, los ciegos, los paralíticos, los levantaba. Mucha gente lo seguía. Pero solo por eso lo seguían, pero no tenían un corazón contrito y humillado de Él. Algunos lo seguían porque les convenía, pues. ¿Cómo sucede ahora en este tiempo? No hay gente que sigue al Señor por conveniencia. Si el Señor los bendice, están felices. Pero si miran que ya no les va bien, ya dejan al Señor. O sea, ese es ser uno estilo religioso. Al Señor hay que servir en todo tiempo, o sea que en las buenas, en las malas, enfermo, sano, triste, contento, enojado, con dinero, sin dinero. Al Señor no le sirve uno solo porque mira un milagro, solo porque mira una señal. Yo sigo a Cristo porque aquí sucedió algo, yo sé que aquí va a seguir sucediendo algo más. Y sí, mucha gente seguía al Señor de corazón, pocos, pero la mayoría lo seguían porque veían milagros. Porque si ustedes se dan cuenta, en algunas de las veces cuando Jesús les habló la palabra dura, lo dejaron. Dice que hasta muchos discípulos lo dejaron, y por eso fue cuando Jesús les dijo a uno de sus discípulos, si ustedes quieren, váyanse también. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vamos a dejar si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Porque a veces había multitudes que cuando Jesús empezaba a enfatizar el reino de Dios y a decirle lo que se debía de hacer, la gente huía, ya no andaban con él. Pero cuando miraban un milagro, ahí venía otra vez. Sanó un ciego en Galilea, sanó un ciego en Samaria, sanó un ciego en Jerusalén, sanó un ciego en tal lugar. Ahí venía la gente corriendo. Dicen que es el profeta, dicen que es... Todo el mundo venía ahí, al estilo religioso. Porque ahí dice la Biblia, miren el versículo, y le seguía gran multitud porque veían, oiga bien, no dice la Biblia que porque sentía un corazón contrito y humillado, porque veían señales, o sea, porque miraban milagros. No sé si a usted le es familiar haber conocido a alguien así que sigue a Jesús solo porque
sucedió algo, pero de ahí cuando ya no sucede nada, ya deja al Señor, como si el Señor peleó con él. Muchas veces le he preguntado a la gente cuando ya se queda toda fría, ahí como fría más que la panza de un sapo en su casa, frío ahí. ¿Y qué pasó? ¿Ya no va a la iglesia? No, es que aquí nos vamos quedando porque ya esto y que lo otro, ya empieza a poner la gente excusa porque ya no tiene la misma vida vivificante como cuando conoció su primer amor, ya no está alegre, el fuego se apagó. ¿Por qué? Porque seguía a Jesús de lejitos nomás, así, estilos religiosos como estos. Iban ahí detrás porque decía, ya va a sanar un ciego aquí, ya va a sanar esto, ya va a ser un milagro aquí, ya vamos a ver un milagro aquí ahora. Por eso andaban ahí mirando, pero no andaban con un corazón de veras compungido, sí, detrás de Jesús, ahí siguiéndole, como unos discípulos firmes en la fe, sino porque miraban cosas. Tú, aunque no mires nada, sigue al Señor. Ese es el mensaje allí. No sigamos al Señor solo porque cuando miras algo, como dije anteriormente, sigue al Señor en todo tiempo. En todo tiempo debemos estar animados. Que hay una pandemia, gloria a Dios, sigamos adelante. Que hay una enfermedad, gloria a Dios, sigamos adelante. Que ahora estoy triste, gloria a Dios, adelante. Que hoy estoy contento, gloria a Dios, adelante. Que ahora no siento el Espíritu Santo, adelante siempre. Pero esa es la batalla que tenemos cada día. Tenemos que superar todo eso, tenemos que madurar y no ser niñitos allí, como que somos niños caprichudos ahí que a veces sí, a veces no, que hoy sí, que hoy no, que aquí no dan buen alimento, que aquí a mí no, aquí no me gusta, que aquí no sé qué. Ese estilo de cristiandad, de ser cristiano, como que a mí no me hace sentido, ¿ni? Hay gente que a veces se va de la iglesia y dice, ay, es que ahí no me daban el alimento que yo necesitaba, ni que usted fuera recién nacido, ya está grande ya. Hay gente que tiene 20, 30, 40, 50 años de estar en la iglesia y todavía dice, ay, yo me voy porque no dan buen alimento, todavía me dan, todavía quiere que le den con la cuchara o qué, todavía quiere que le estén ahí dando su mamila, su pachita, como dicen en el Centroamérica, ¿verdad? Estás dándole ahí todavía su lechita, no coma carne, coma ya, fortalezcase usted en el Señor, coma de la palabra, usted mismo en su casa, ore, lea la palabra, llénese en este momento de la palabra de Dios y vamos a ir creciendo, fortaleciendo, y no solamente siguiendo a Jesús de lejos, como iba esta gente, dice, gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Versículo 3, el 4 dice, y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, aquí está una prueba. El Señor a veces nos prueba en cositas así a ver si todavía estamos en el primer amor o ya nuestra fe flaqueó o tenemos incredulidad o tenemos duda de Él. Dice, le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Porque más adelante va a decir la cantidad, dice que eran como 5,000 y en uno de los evangelios dice sin contar las mujeres y los niños. O sea que eran más de 5,000. Entonces, el 6 dice, mire, es el que me gusta, pero esto decía Jesús, ¿verdad? Para probarle, a ver qué fe tenía Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién sabía lo que había de hacer? Jesús. Jesús sabe lo que va a hacer contigo, lo que va a hacer conmigo, lo que va a hacer con cualquiera. A veces nos da unas probaditas ahí a ver si nos quedamos patinando, a ver si dudamos, a ver si todavía estamos confiando en Él o como que si le preguntara al Señor ahora, ¿qué vas a hacer en esta pandemia? ¿Vas a ir a la iglesia o te vas a quedar ahí acostado, durmiendo? ¿Vas a seguir adelante o te vas a enfriar? Porque aquí le dijo Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos 5,000 y pico? O sea que yo creo que algunos dicen que, digamos que al menos alguien tenía un niño o dos y más su esposa. Yo creo que eran más de 10,000, yo no sé cuánto, porque si habían casado, si habían niños, yo creo que eran más de 10,000, ¿no? Eso es algo que algunos suponen, algunos comentaristas, pero en realidad eran más de 5,000, porque dice sin contar los niños y las mujeres en otras epístolas, en el otro de los evangelios, ¿no? Juan no lo menciona, él solo dice cabal 5,000 varones, dice Juan, como que no le gustaban mucho las mujeres, pero él dijo 5,000 varones. Aunque en ese tiempo, por tradición, no comían juntos los niños ni las mujeres con los hombres, porque los hombres eran como decir que se sentían únicos, ¿no? Era algo tradicional, como ahora cuando algunos se sienten que, ay, el hombre es el rey y aquí solo ¿cómo dicen los hermanos? A veces dicen su dicho, aquí solo mis
chicharrones truenan, no sé cómo dicen ahí. O sea, como dando a entender que para los judíos los hombres eran, pues, todo eso, todo ese relajo de tradiciones, el Señor las quitó, hizo lo mismo mujeres, hombres y niños, y el Señor dijo, dejad venir a mí los niños. También en el capítulo anterior, capítulo 4 que ya leímos, también se acuerdan ustedes que llegó y platicó con la mujer samaritana también. Jesús quitó toda esa serie de tradiciones donde se hacían acepciones, por eso Juan solo menciona a los hombres aquí, pero mire, estamos ahorita aquí comentando acerca de lo que le dijo a Felipe, cuando vio a aquel gentile, le dice, ¿cómo haremos para darles comer a todos estos? Mire la pregunta, oiga bien, porque si a usted le preguntara a Jesús y usted estuviera frente a más de 10,000 personas y Jesús le diga a usted, ¿cómo lo vamos a hacer para dar comida a 10,000 aquí en este momento? Si para hacer comida para 10,000 necesitamos como yo no sé cuántos cientos de gente para hacer comida ahí en un día. Un montón de comida, de tortillas, de chicharrones, de pupusas, de chuchitos, de tamales, de cuánta comida para hacerle a 10,000 personas. Yo creo que un día no alcanza para hacer comida para 10,000 personas. Pero le dice a Felipe esa pregunta, ¿qué haría usted si le pregunta al Señor cómo le vamos a dar comida a 10,000 personas? Fíjese que a Felipe lo probó ahí y el pobre Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos para que tomasen un poco. O sea, él puso el denario, era lo que estaba en función, como decir aquí el dólar, no ahora, era el denario, era el jornal, dice, de un día de trabajo. O sea, con un denario le pagaban a un trabajador por un día. Y dijo el 200. Él exageró todavía un poquito para en este tiempo, para darle comida a 10,000 personas. ¿Cuántos dólares dijéramos nosotros? Dijéramos, bueno, teníamos que tener como unos 20,000 a 25,000 dólares para darle comida a 10,000 personas. Pero bueno, era la moneda oficial, el denario. Y un denario dice que si lo hacemos equivalencias con un dólar en este tiempo, valdría en ese tiempo como $2. Aunque ahora dice que los denarios los compran hasta por 3,000 dólares, porque pues ahora son monedas antiguas, ¿no? Pero en ese tiempo era equivalente, como decir, a $2, un denario, pues sacando las equivalencias, ¿no? Entonces le dijo Felipe, no alcanzarían ni 200 denarios, como decir, 200 días de trabajo, no alcanzarían para darle de comer a esta gran multitud. Él estaba pensando, mire, ahí viene una aplicación muy práctica. Jesús sabía, dice, lo que había que hacer, que debía hacer, pero le preguntó a Felipe. Felipe, entonces, cuando Jesús le dio una pregunta directa así, enfocándose en la multitud de gente, Felipe se asustó, dijo, ¿cómo ni 200 denarios? Él estaba mirando la parte física, él estaba mirando la multitud, el conglomerado de gente que, cuando le damos comida a todo este gentío, no alcanza, pero ni 200 denarios. Como decir, como que dijéramos nosotros, como que usted dijera exagerado ahora, no alcanza, pero ni $1,000,000, ¿no? Como por exagerar. O sea, él estaba exagerando que no alcanzaría un montón de dinero para darle comer a tanta gente. Pero el Señor dice, sabía lo que había de hacer. ¿Cuántas veces estás atascado tú en alguna situación de trabajo económico, de enfermedad, de angustia, de dolor, de tristeza? Y el Señor te reta a veces a ver qué vas a hacer, porque Él sabe lo que va a hacer. Pero nosotros, como no hemos visto nada todavía el milagro, pues decimos, pues esto está difícil, yo creo que de aquí no salgo. Lo primero que pensamos cuando miramos la prueba enfrente, decimos, esto está difícil. Yo no creo que va a salir de aquí Yo creo que esto no se va a poder. Y nos quedamos patinando ahí porque nuestros ojos físicos están mirando el problema. No nos enfocamos en lo que va a suceder, en el milagro que Dios puede hacer en lo que estamos atravesando. Fíjese que esa es un arma muy poderosa del diablo a veces, que el Señor lo reprenda, porque nos hace creer que el problema es muy grandísimo, que la situación está difícil y que de ahí no vamos a pasar, porque estamos enfocados en el problema y le estamos nosotros enfocados. No estamos mirando el problema. Parece que nos opaca el problema, la visión para ver más allá de lo que Dios puede hacer, porque dice, ahí mire la respuesta, porque Dios sabía, dice Cristo sabía lo que había de hacer, aunque a Felipe le hizo la pregunta. Difícil. Pregúntese usted, si tú vas a salir de ese problema, tú vas a decir, posiblemente no. Que no vas a sanar de esa enfermedad que tienes, vas a decir tú, posiblemente de esta no está difícil.
No vas a tener un buen trabajo, está difícil. No vas a salir de ahí de esta pandemia, está difícil. Pero el Señor sabe lo que Él va a hacer en ti. Eso es lo que debemos de ver. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo sabe lo que Él va a hacer. Aunque nosotros no sepamos qué es lo que vamos a hacer, ni lo que Dios va a hacer, ni lo sabemos, pero Él, lo que sí sabemos es que Él sabe lo que va a hacer. Entonces por eso hay que confiar en Él, porque Él sí sabe el futuro. Pasado, presente, futuro. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. Que vas a salir de esa enfermedad, vas a salir en el nombre de Jesús. Que vas a salir de ese problema, vas a salir en el nombre de Jesús. Que vas a salir de esa situación, vas a salir en el nombre de Jesús. Porque Él sabe lo que ha de hacer. Mire, precioso. Y no le metamos cuento nosotros ahí que saber, que no hay que dudar. Hay que ver las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que sucedió aquí, porque dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Otro, mire, aquí está otro. También Andrés, hermano de Simón. Dijo Andrés, estaba igual que Tomás. Dijo aquel, 200 denarios no bastan para darle comer a tanta gente. Y ahora que uno de los discípulos también, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero dijo, ¿qué es esto para 10,000? Eso ni para uno alcanza. Ni para una persona, para el niño nomás, porque era su lunch, su almuerzo. Pero ¿qué era eso para darle a 10,000 personas? Recordemos lo que dije, ¿no? 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Por eso digo yo, como aproximadamente como 10,000, creo yo. Una aproximación. La Biblia habla solo de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero bueno, viene otro también flaqueando ahí dudoso. Mire, ¿cuánta gente dudosa hay en este mundo? ¿Cuánta gente sin fe habemos en este mundo? ¿Cuántas veces dudamos nosotros? Es como, aquí está como si alguien viene con usted y le quiere decir, oiga, doña Julana o Julano, ayúdeme, fíjate que estoy pasando esta necesidad de enfermedad, de tristeza, dolor, angustia, bueno, lo que sea. Y usted, como cristiano, viene y le dice, cállese si yo estoy igual también. Entonces, ¿qué consuelo va a hallar el otro? ¿Qué consuelo va a hallar en usted también si usted está desinflado igual que él? La gente debe encontrar esperanza en nosotros, porque la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La gente tiene que encontrar esperanza en nosotros, pero aquí Felipe y Andrés estaban en la misma. Aquel dijo, no alcanza en que fueran 200 denarios. El otro dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y si le hubieran seguido preguntando a los demás discípulos, yo creo que estaban igual también. Otro hubiera dicho, 10,000 no, ni que trabajemos todo el año no les damos de comer. Hubieran puesto otro tipo de excusas, ¿no? Solo me lo estoy imaginando yo, porque los dos que aparecen aquí estaban dando opiniones negativas. Qué serio estar uno en medio de gente que da opiniones negativas, que no tiene fe. Hay gente que en vez de decirle, tú vas a salir en el nombre del Señor, tú sales adelante porque el Señor ha prometido que vas aquí. No, ahí vamos y le dicen, no, yo no creo que usted va a salir de esto. ¿Qué? Está difícil esto, no creo yo. Tiene que hacer esto y esto. No tiene que hacer nada. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor. Tiene que hacer su parte, sí, pero no tiene que hacer cosas fuera de lo que ya hizo. Si usted hizo lo que usted hizo, el Señor hará lo demás, porque el Señor es experto en hacer aquello que es difícil para nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero de ahí para allá el Señor sabe hacer las cosas. Y Él las hace. Nos escucha. Nuestras oraciones. Nuestro lamento. Nuestro gemir. ¿Verdad? Entonces habían dos aquí que estaban dudosos. ¿Cómo le iban a enfrentar para darle comida a tanta gente? Ojalá no seamos nosotros así con esas opiniones negativas. No, yo creo que el Espíritu Santo ya no se va a... Yo creo que este servicio no va a servir. Yo creo que ahorita hay poquita gente, a la gente mirando a los demás, a ver si el Espíritu Santo, Cristo o el ambiente espiritual depende de la cantidad de personas o de cómo está nuestro humor
o nuestro sentir, si estamos alegres o no estamos alegres, va a pasar algo nuevo. No, el Señor hace cosas maravillosas, sea que tú estés en contra o en favor, Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. No nos hagamos tanto la divina garza. Dios hace lo que Él quiere todo el tiempo y no importa si tú quieres o no quieres, Él hace lo que Él quiere. Porque aquí dice la Biblia, Él sabía lo que había de hacer. No importa el problema, no importa que la situación esté difícil, Él sabe lo que va a hacer en tu vida, en la mía y en la de cualquiera. Dios es el que cambia, transforma y da vida y salva y sana y Él sabe lo que va a hacer. Así que no seamos como Felipe y Andrés, que estaban dudando, decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar este gran problema en la vida? Está difícil aquí. Pero lo estaban mirando con sus ojos físicos. Ojalá el Señor nos dé ojos espirituales para mirar la grandeza de Dios, el poder de Dios. ¡Cuán grande es Dios! No hay nada difícil para nuestro Dios. Ojalá nuestros ojos vean eso y no estemos enfocados solamente en lo que nosotros miramos, porque nuestros ojos son cortos. Nuestra vista es corta, no podemos ver más allá de donde nuestros ojos ven. A veces ni con lentes, ni con la visión 20/20 podemos mirar bien, porque estamos mirando las cosas que vemos enfrente, pero no estamos mirando la grandeza de Dios, el poderío de Dios, la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios, que Él es todopoderoso. Mire, dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Aquí iba a empezar el milagro. ¿Qué fue lo primero que le dijo a sus discípulos? Vayan y recuesten a la gente. Que descanse ahí. Han venido caminando conmigo durante ya casi 3 días. En los otros discípulos dice que ya tenían días de andar tras de él. Aquí no dice, pero en los otros evangelios sí. Y había mucha hierba en aquel lugar. Mira, hasta eso. Hasta el Señor tuvo cuidado de que ahí había una hierba, ahí había una grama, había zacate bonito ahí para que se recostaran. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya ve, Juan solo habla de 5,000 varones. No habla de las mujeres ni de los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, se los fueron a pedir al niño. Y mire, ahí hubo otra disponibilidad. El niño juega un papel muy importante aquí. ¿Qué haría usted si está en medio de una multitud y le quitan sus panitos y su pescadito o su lonche o su almuerzo que trae usted y de repente dámelo aquí porque Jesús lo necesita? Bueno, ¿quién lo necesita? Pues no me importa, es mi lonche, mi almuerzo. Pero el niño también no dice aquí que se resistió o que puso oposición, sino que dice, y tomó Jesús aquellos panes, significa que lo trajeron los discípulos del niño, el niño los dio. Ojalá tú estés tan dispuesto también a dar para que suceda un milagro. Mire, es otro ejemplo, que estemos dispuestos a dar lo que tenemos para que suceda un milagro. Que nosotros seamos un medio de salvación, un medio para que otros se levanten, un medio para que ocurran milagros. Este niño fue un medio para que ocurriera un milagro. Fue el medio para que hubiera algo físico, para que la gente mirara que de la nada hubo multiplicación. El Señor hubiera hecho un milagro, o sea, que hubieran panes o no hubieran panes o peces, el Señor hubiera hecho el milagro, porque Él sabía lo que iba a hacer. O sea que, sea con panes o sin panes, el Señor iba a hacer milagros. En otras palabras, sin ti y sin mí, Dios sigue haciendo milagros. Así que no nos creamos nosotros muy importantes, como si sin mí no se puede hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin mí, el mundo sigue. Sin ti, el mundo sigue. Todo sigue, la iglesia sigue caminando sin mí y sin ti. Ya caminó por 2000 años ya y sigue caminando. Así que quitémonos ese alto concepto que tenemos a veces de ser importantes. Aquí no hay nadie importante, el importante es Dios, Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida. En la iglesia, en cualquier lugar, el importante es nuestro Dios. Él es lo importante. Bueno. Y tomó Jesús aquellos panes en el 11 y habiendo dado gracias, ¿qué fue lo primero que hizo? Dio gracias. Y pronto viene ahorita el mes de acción de gracias, noviembre como tradición, ¿verdad? Acción de gracias a finales del último jueves del mes de noviembre. Siempre se habla de acción de gracias.
Solo que la gente dice acción de gracias, pero no dice a quién. Nosotros los cristianos decimos acción de gracias a Dios. Pero la acción de gracias es nada más una acción, algo decir gracias, pero ¿a quién le está dando gracias? A ver. Nosotros damos gracias a Dios por todo. Pero mire, el Señor nos dio un gran ejemplo aquí de acción de gracias y dice, y habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? Al Padre, por el milagro que había de hacer. En los otros evangelios habla de eso, dice, Señor, te pido, ahí habla hasta la oración que hizo y dice, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas, dicen en otra de las versiones de los evangelios ahí. Aquí solamente dice que dio gracias, o sea que antes de que el milagro ocurra, tú tienes que dar gracias a Dios. Yo tengo que dar gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios antes que ocurra el milagro. ¿Tú quieres un milagro? Da gracias a Dios ya. ¿Quieres que ocurra un milagro mañana o más tarde? O cuando sea. Empieza a dar gracias a Dios. Dice, gracias Señor por mi milagro. Lo recibo en tu nombre, Señor. Y usted ni está mirando el milagro, pero Jesús mismo lo hizo aquí. No había multiplicación todavía, pero ya el Señor estaba diciendo, gracias, Señor, porque yo sé que me oye. Gracias, Señor, porque yo sé que lo harás. Gracias, Señor, porque estoy seguro que tú me responderás. Así debemos de orar como Cristo. Él nos dio un ejemplo, un modelo ahí de oración, que hay que dar gracias a Dios siempre. Antes de cada milagro hay que dar gracias a Dios. No demos gracias hasta que miramos, porque ese es el problema que tenía la multitud aquí. La multitud dice en el versículo, ¿se acuerdan? El versículo 2, y seguía la multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, tú no vas a dar gracias a Dios hasta que mires que sanaste. Ahí más gracias a Dios, pero debes de empezar a dar gracias a Dios por tu milagro. Debes de empezar a decir, gracias Señor por mi trabajo. Gracias Señor por mi familia, porque mi familia ya es salva. En el nombre, yo la miro salva, Señor. Gracias por mi esposo, Señor, que aunque sea ahí todo cayendo y levantándose, Señor, pero él salvo en el nombre de Jesús. Mi esposa, si es hombre, en el nombre de mi hijo, que anda en drogas, mi hijo que anda en problemas, mi hijo que anda aquí, mi hijo que anda allá, mi familia que anda. Gracias, Señor, porque tú los levantas hoy en el nombre de Jesús. Usted debe dar gracias a Dios y yo, antes de que usted dé el milagro. Es lo que estaba haciendo Jesús aquí. Estaba dando gracias a Dios antes que ocurriera la multiplicación. Él preparó el ambiente. Tú tienes que preparar el ambiente para que ocurra el milagro. Pero dudando o incrédulamente, no vamos a recibir nunca nada. Demos gracias a Dios, sea que miremos las cosas o no. Porque eso es otro problema tradicionalmente que tenemos nosotros los cristianos o las personas también. Todo mundo. Hasta que miramos algo decimos gracias, porque ya lo tienes enfrente. No consigues trabajo. Gracias, Señor, por mi trabajo. Ya me miro, Señor, sentado ahí en la oficina o Señor, ya me miro ahí en la construcción o me miro ahí en esa compañía de plomería, en esa compañía de electricidad. No importa cuál sea tu trabajo que estás pidiendo. Mírate ahí ya trabajando. Como que si ya estás. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya me los imagino ahí diciendo amén. Y dice, y lo repartió entre los discípulos. Miren, ya cuando dio gracias sucedió el milagro. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces. ¿Cuánto quería? Mire, esto está buenísimo. ¿Cuánto dice la Biblia ahí? No le dieron una porción. ¿No va a creer usted que le dieron una porcioncita ahí? Démosle un pescadito a este, démosle otro a este, porque si no, no nos va a alcanzar, como cuando estamos haciendo ajustes, ¿verdad? Así de que ¿cuánto tenemos aquí? Pues solo tenemos tanto, pues sabemos 5 o 4, pero solo tenemos comida como para 2, pues hay que repartirla bien porque no nos va a alcanzar aquí, démosle un poquito cada uno para que nos alcance. No, aquí dice que cuando sucedió el milagro en abundancia, dice, así mismo de los peces le dieron cuánto, en el versículo 11 al final dice, cuánto querían. ¿Qué quiere decir eso? Que les dieron hasta donde se llenaran, hasta que ya no querían. ¿Cuánto querían? O sea, hasta donde lo que querían. Lo que les cabía en el estómago. Oh, qué bendición. El Señor da en grande. No piense cosas chiquitas usted. Eso me recuerdo yo, siempre lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir aquí. Por eso dice que Pastor Isaac decía que cuando nosotros hablemos dejemos de hablar de cosas chiquitas. Cultito, ofrendita, oracioncita. Todo chiquitito. No, el Señor da en abundancia. Les dio pan y peces hasta que se llenaron. Hubo un gran milagro ahí de abundancia.
También en tu vida puede haber abundancia, también de todo. Pero tienes que confiar en el Señor y dar gracias antes que suceda. Para que haya de todo ahí, hasta lo que quieras. Versículo 12 dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué idea le da a usted cuando recogen algo? Todavía quedó. Quiere decir que hubo hasta que se saciaron, hasta que ya no querían. Como dicen algunos, hasta que se quedó hasta aquí, dicen algunos y se señalan la garganta, ¿verdad? Pero lo único que algunos cuando van a la fiesta dicen, ya estoy hasta aquí, dice, pero cuando empiezan a dar el pastel se come otro pedazote de pastel. Todo no está hasta aquí, está hasta aquí, un poquito más abajo. Porque todavía le cabe el pastel. Pero mire, ¿qué idea le da esto? Recoger los pedazos que sobraron. Quiere decir que hubo en abundancia, sobró, hasta hubo de más. Pero no se echó a desperdiciar. Es otro ejemplo precioso. Mire, todos los que venimos de diferentes países de Latinoamérica, venimos aquí y cuando venimos traemos un hambre. Yo cuando vine a Estados Unidos pasé como un mes comiendo hamburguesas y por esto al día de hoy ni me gustan porque me empaché. Iba a McDonald's todos los días porque allá solo habían como 2 McDonald's. En mi país, no sé si en su país habían bastantes, pero en ese tiempo, con los 90, 80, solo habían 2 nomás. ¿Sí? Cuando uno iba a McDonald's era un lujo, solo los ricos iban allí. Y cuando uno iba a McDonald's, era un privilegio. Y entonces yo cuando vine aquí y vi McDonald's, me comía las hamburguesas casi día a día y hasta que me empaché, hasta el día de hoy ni como hamburguesas, porque me empaché, pero lo que le quiero decir yo que cuando habla la Biblia aquí dice recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Venimos a veces de lugares donde había mucha necesidad, muchas cosas, no, allá no sobraba nada, iba al día uno, todos los días. Se comía uno toda la comida y para otro día no había. Hay que hacer nueva y nueva todos los días. Pero ya venimos aquí a este país y hay una abundancia de carne, de pollo y de todo que le digo a los hermanos, aquí hay que dar gracias a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a terminarnos las platadas que nos dan de carne. Y allá uno pedía al Señor que aumentara el pedacito de carne que le daban a uno, el pellejito que le daban en el caldo. Había que orar que el Señor lo multiplicara porque era tan chiquito que, ay Dios, ese me lo tragaba en un solo yo. Entonces, cuando venimos aquí y hay abundancia, hay gente que echa a perder la comida. Ay, yo comida de otra hora no como, dice la gente. No, yo me como la comida hasta de 3 días, 2 días, ahí la meto en la refrigeradora y me la como. Porque no hay que echar a perder nada, hay que aprender a deleitar, a aprovechar las bendiciones del Señor. Pero aquí la gente dice que le dije a un hermano el otro día, y usted se come, no, yo no comer sobras de otro día, dice. ¿Cómo va a ser eso? No, cómaselas. El Señor se la ha dado, le ha dado comida de más, cómasela, no tire a la basura lo que el Señor le ha dado. Es una bendición que estemos ahora en un lugar donde hay comida. Hay gente que en cada hora, ay, ¿por qué no? ¿Por qué está echando tortillas? Ay, es que mi esposo no come tortillas de la mañana y en la tarde otra vez echando tortillas. Ay, es que no se come las de a mediodía. ¿Qué es eso? Cómaselas. Tuéstelas ahí en el comal o en el microwave o donde sea, pero cómaselas. No desperdiciemos nada. Mire, el Señor que le dijo a los discípulos, recojan todo lo que hay ahí que les sobró para otro día. Estaban pensando en el futuro. Nosotros no pensamos en mañana. Ahí cuando queda carne, pollo, lo que sea, a la basura lo tiramos, porque hay que mire, porque ahora hay abundancia. No, hay que siempre aprovechar las bendiciones del Señor y tomarlas muy en cuenta, ¿no? Para que podamos estar siempre bendecidos. No tiremos a la basura la comida, solo porque sobró un poco. Guárdelo para más tarde porque lo va a necesitar. Y no nos hagamos así como venía diciendo, ¿no? Que ahora ya, que somos ricos ya o qué. Tenemos que apreciar la bendición de Dios. Mire Jesús lo que hizo, él podía, hasta que todos se saciaron y dice que después recogieron los pedazos y sobraron 12 cestas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mire, y para terminar, no vamos a ver este pasaje, Jesús anda sobre el mar, porque ese es precioso también, pero nos tardaríamos mucho. Pero la continuación de esta enseñanza sigue en el versículo 25. Brinquemos al versículo 25 de Juan capítulo 6, mire lo que sigue. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, porque lo andaban buscando, le dijeron, oiga,
Al día siguiente la gente andaba buscando a Jesús porque como habían comido, ¿verdad? Jesús les había dado comida, pues lo andaban buscando otra vez a ver si volvía a multiplicar la comida de nuevo, otra vez. Y dice, el día siguiente dice que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí nada más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, donde se acuerdan los que habían comido, ¿eh? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum, o sea, se cruzaron el mar de Tiberias, buscando a Jesús. Y hallándole, dice el 25, al otro lado del mar le dijeron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Se les desapareció Jesús después que les dio de comer. Se les desapareció porque la gente andaba detrás de ahí, pero ya van a ver qué les dijo Jesús, por qué andaban detrás de ellos. Por eso se acuerdan del versículo 2 cuando les dije que los seguían porque hacían milagros, pero ahora les va a decir por qué también los siguen. O sea, era gente que hacía bulto, pero no le seguía porque de corazón creían en él. Como hay ahora muchos que siguen a Jesús, pero solo por interés, pero no le buscan de corazón, porque cuando viene el problema, viene la angustia, viene la pandemia, viene todo, ya no quieren seguir a Jesús, se quedan enfriados, se quedan ahí enjaulados, ¿verdad? Metidos. Y no es que lo esté comparando con animales, sino es una manera simbólica de decir, ¿verdad? Yo también he decidido, yo estaba enjaulado, me enjaulé 14 días cuando tenía la pandemia aquí, que me vino el virus, pero es una manera de decir, estamos encapsulados, pues, enclosados en la casa, allí. Entonces dice el versículo 25, 26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, oiga, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en otras versiones dice, porque os di de comer más educadamente, pero en otras dice, porque os di de hartar, dicen otras versiones. O sea que hay diferentes versiones, pero en realidad dice, ustedes vinieron porque vieron las señales, no solo por las señales, sino que también porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque en este señaló Dios el Padre. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oiga, qué incredulidad. Todavía le están preguntando, ¿qué puedes hacer para que creamos en ti? ¿No acaban de decir acaba de decir el versículo 14? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquel era Jesucristo, el verdadero profeta. Y ahora dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Bueno, ¿no había hecho nada Jesús? Había sanado al paralítico de Betesda. Había caminado aquí en el mar. Le dio de comer. Y todavía dice, ¿qué señales vas a hacer para que te creamos? ¿Usted cree que todavía el día de hoy hay gente todavía que dice, Señor, y reta a Dios, Señor, si eres Dios, haz esto y entonces voy a creer en ti? Tú no puedes condicionar a Dios que te haga lo que tú quieras. Dios hace lo que Él quiere siempre. Él es amoroso, bondadoso y misericordioso, pero tampoco no le podemos manipular. A Dios no le podemos manipular. A Dios no le podemos forzar a que haga lo que Él nos dice, a lo que nosotros queramos, ¿verdad? Y todavía le están pidiendo, no sé si nos entendemos, en el versículo 30 le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, no habían visto ni una. ¿Qué no vieron cuando multiplicó los panes y los peces y hasta comieron? ¿Qué señal era esa? Anduvo sobre el mar. Sanó al paralítico aquel de Betesda de 38 años que tenía que estar en su lecho. Y todavía le decían, no le hace familiar a usted que todavía ve gente que le predica del evangelio y todavía le dice, yo quisiera ver a ver si es cierto que tal cosa pasa. Oye, estás vivo, ese es un gran milagro. Estás respirando. Camina, todavía ese es un gran milagro. Hablas, ese es un gran milagro. Comes, ese es un gran milagro. Te despiertas, ese es un gran milagro. Fuiste y regresaste de tu trabajo, ese es un gran milagro. Cada día ocurren milagros en nuestra vida. No necesitamos una señal del cielo para que creamos que Dios existe. Dios es Dios del cielo y de la tierra y existe y estamos seguros que Él está en cualquier lugar. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y sigue haciendo milagros todavía si tú lo crees.
sigue salvando y te puede salvar si tú quieres. Para aquellos que nunca han recibido al Señor, sigue salvando todavía, sigue llamando el Señor, porque dice que ese es el mensaje. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Cristo Jesús, porque todo el mundo dice, yo creo en Cristo, pero yo creo que saber en qué cree, porque cuando uno ya les pregunta si ama a Dios, dice, sí, yo amo a Dios, pero siempre digo yo, y la palabra de Dios dice también, no puedes amar tú a alguien que no conoces. Está como si un matrimonio, una esposa o un esposo están casados. Yo amo a mi esposo y todavía no se ha casado y dice, y no sabe ni quién es y dice, yo lo amo. Pero ¿cómo lo vas a amar si no lo has visto? No puedes amar a un esposo ni a una esposa si no la conoces. Así hay gente que dice, ama a Dios, sirvo a Dios, pero no lo conoce. ¿Conoces tú a Dios? Conocer a Dios significa que tú sigues lo que Él dice, porque crees que existe. Y Él a través de su palabra nos habla, y lo que Él habla ahí es cierto, y la seguimos. No somos oidores olvidadizos como dije al principio. Así que seamos firmes en la palabra de Dios. No sigamos a Jesús solo por las señales, no sigamos a Jesús solo porque miramos que hace algo, si no hace nada, pues no creo. Sigamos creyendo en medio de todas las situaciones. Y aliméntate de la palabra de Dios. Ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina, sino comamos la palabra de Dios. Ya no nos quejemos de eso de que ya no me alimento, que a ver cuándo dan buena palabra. Todo el tiempo se da la palabra de Dios. Tú si comes. Se sirve el menú. Si tú quieres comer, comes, y si no, pues te quedas con hambre. Pero no eches la culpa a otro. Hay gente que siempre andan echando la culpa a cualquier cosa, cualquier excusa para escabullirse, para huir, para irse, para decir que no come la palabra de Dios. Y se van. Pero si tú un día te dan las ganas de irte, tienes que salir por la puerta, porque si no entras y sales por la puerta, eres ladrón y salteador. Todos los que se van y no salen por la puerta son ladrones y salteadores, la Biblia dice. Porque los que son ovejas entran y salen por la puerta. No se brincan las ventanas ni abren boquetes por la pared para ver por dónde se salen. Así que oremos unos por los otros y ya no creamos en el Señor solo por lo que Él hace, sino porque Él es Dios. Sea que haga o no haga algo en ti, tienes que creer en Él porque el día llegará de tu milagro. Pero empieza a darle gracias a Dios desde ya. Dios les bendiga. Hasta ahí llegamos. Y Dios bendiga a todos los que se conectaron y a todos los que recibieron la palabra de Dios. Y a los que la recibieron con gozo. Y si no hubo gozo, pues que el Señor nos dé gozo cada día para recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Les invitamos para el domingo a las 10 de la mañana, nuestro servicio en español, a las 8 en inglés. Y no olvide siempre de ayudar con sus donaciones y ofrendas y diezmos a la iglesia, amén, para que el ministerio siga adelante, y lo puede hacer de diferentes maneras. Lo dije al inicio, así que sigamos adelante y oremos unos por los otros. Vamos a orar al Señor, y si hay alguna petición, pues póngala ahí. Vamos a orar en este momento, amén. Y los que todavía la pueden poner rápidamente ahí, póngalo en la pantalla, aquí la vamos a ver, y si no, pues vamos a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestro corazón, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor siga fortaleciendo la iglesia, los pastores, los líderes y a cada persona, ¿no?, que hemos estado siempre alabando al Señor. Y si alguien por primera vez escuchó la palabra de Dios en cualquier lugar, comunica con nosotros en misionebendecer.org, el sitio de internet, y ahí encontrarás información y llena una forma que está ahí para que te podamos enviar literatura para tu vida espiritual también, para que crezcas en el Señor. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, Señor, que hemos estado juntos aquí con mis hermanos,
conectados, Señor, en esta enseñanza de tu palabra. Bendícelos, ayúdalos, llénalos de tu gracia, tu bendición, y podamos siempre sentir el gozo de nuestra salvación, como dijo David, Señor. No quites de nosotros el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia, en medio de este clima, Señor, político, económico, social, trastornado que está en este momento, Señor. Te pido que tú nos guíes, nos des dirección, Señor, nos des discernimiento, Padre, y sobre todo respalda tu palabra cada día, Señor, porque no regresa vacía, sino hace lo que quiera. Bendice a cada hermano, Señor, y hermana que se conectó, y los amigos que estuvieron también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias en esta noche. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos siempre, ya sabe. Estamos contentos con todos. Y el Señor también les ama y quiere bendecirles. Así que feliz noche, Dios les bendiga y nos vemos la próxima.